primera carta de Pablo a Timoteo, gloria al Señor, capítulo 2, verso 1 al 7. Gloria al Señor. Los gobiernos necesitan la oración de la iglesia. Dice primera de Timoteo, dice la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, dice el apóstol Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Gloria al Señor. Hermano, la calidad de los gobiernos depende en gran parte del apoyo espiritual que la iglesia pueda ofrecerle. Gloria al Señor. Es necesario que a través de esta palabra nosotros podamos entender o podamos conocer lo que la palabra nos enseña acerca de los gobiernos terrenales. Gloria al Señor. A que oremos diariamente por nuestras autoridades. Diariamente, hermano, por nuestras autoridades. Y que seamos obedientes a las leyes terrenales. Gloria al Señor. Siempre y cuando estas estén de acuerdo, gloria al Señor, a las de Dios, a las leyes de Dios. Según la Biblia, hay 3 instituciones que Dios ha establecido. Y yo recordaba al pastor Antonio Colmenares que las explicó aquí en la iglesia. Hay 3 instituciones, gloria al Señor, más sin embargo él habló de 5. 3 instituciones, hermano, que Dios estableció a través de la Biblia, a través de la palabra. La familia. Aleluya, a través de Abraham Dios dijo, aleluya, y haré de ti, una gran nación, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dijo Dios a través de Abraham, o le dijo Dios a Abraham, fue una promesa que Dios le dio a Abraham. Gloria al Señor. En ti serán benditas todas las familias. No le dijo tu familia, Abraham, o la familia cristiana, dijo todas las familias de la tierra. Amén, hermanos. Luego tenemos la iglesia. En el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, el Señor le dio a Pedro una palabra: y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén, hermano, gloria al Señor. Luego, hermano, tenemos la tercera institución, las autoridades civiles. En Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades civiles superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que por Dios han sido, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios estableció, hermano, por la Biblia 3 instituciones divinas, o regidas por su voluntad, por su espíritu: la familia, la iglesia y las autoridades civiles o las autoridades terrenales. Gloria al Señor. El bienestar de la sociedad, hermano, depende de la actitud que se asuma ante estas instituciones. Si alguna de ellas se descuida, la estabilidad de la sociedad o la estabilidad del mundo se afecta notoriamente. Por ejemplo, si la familia se descuida, gloria al Señor, a través de la infidelidad, de la falta de respeto, de la carencia de valores y de la falta de comunicación, gloria al Señor, allí se está descuidando una de las instituciones y va, como se dice, menguando palo abajo, ¿verdad? Por la
Aleluya, se deteriora por la infidelidad, por la falta de valores. Gloria al Señor, por la falta de respeto y por la falta de comunicación. Si una sociedad no considera el valor espiritual de la iglesia, también se deteriora, hermano, ya que la iglesia ha sido llamada por Dios como luz del mundo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Ya que la iglesia ha sido llamada por Dios como luz del mundo. Hermano, una de las cosas que puedo recordar ahorita que el Espíritu Santo me trae a mi memoria es que en los Estados Unidos ellos tenían las Biblias, hermano, en los liceos, en las escuelas. Ellos tenían las Biblias en los sitios públicos, pero comenzaron a sacar las Biblias de los liceos, de las instituciones, y comenzaron a ver los muertos. Hemos escuchado las noticias que llega una persona y mata yo no sé cuántos estudiantes. Hemos escuchado, ¿verdad? Pero fueron sacadas las Biblias. Hermano, algo importante que Dios quiere es que la sociedad, que este mundo, gloria al Señor, que el país pueda reconocer el valor de la iglesia, pueda reconocer la autoridad, el poder que tiene la iglesia del Señor. Amén, hermano. Porque la iglesia ha sido llamada luz del mundo. La iglesia ha sido llamada sal de la tierra. Y dice la palabra, vosotros sois la sal de la tierra. Cuando dice vosotros sois la sal de la tierra, ¿a quién se refiere? A cada uno de nosotros, porque usted es la iglesia del Señor. Amén. Así usted esté solito, debajo de un palo, hermano, debajo de un árbol, usted está representando la iglesia del Señor. Amén. Y usted allí, usted puede estar clamando e intercediendo. Usted está siendo sal de la tierra. Amén. Y dice la palabra, si la sal se desvaneciere, mire como dice allí, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal pierde su sabor, ¿con quién? ¿Cómo seguirá salando? Esa es en otra versión, ¿verdad? Amén. ¿Cómo seguirá salando? Nosotros somos la sal de la tierra, hermano, donde vayamos. Donde vayamos vamos a llevar la paz, vamos a llevar la luz, vamos a llevar la sal para dar sabor, no para traer contienda ni conflicto. Amén, hermano, gloria al Señor. La sal, hermano, es valiosa para dar sabor y proteger de la corrupción. Por lo tanto, nosotros como iglesia debemos ser de ejemplo y resistir la decadencia moral y la evidente corrupción de la sociedad. Gloria al Señor. Aleluya. Tenemos, hermano, el primer punto en esta mañana. Un deber de todo creyente. Gloria al Señor. En el capítulo 2 de Primera de Timoteo, el versículo 1 y el versículo 2, parte A, dice que debemos de orar fervientemente por los que están en eminencia. El apóstol, hermano, hace una mención especial de los reyes y de los que están en eminencia. El apóstol nos recuerda que las autoridades civiles han sido puestas por Dios, han sido establecidas por Dios. Gloria al Señor. Y que es para nuestro bien el orar por ellas. Es para nuestro bien, para nuestro disfrute, para nuestro deleite, el orar por ellas. Gloria al Señor. Hermano, esta palabra fue escrita en los días de Nerón. Dice que Nerón fue uno de los gobernantes más terribles, hermano, aleluya, gloria al Señor, infligía a los cristianos, gloria al Señor, los amenazaba, los torturaba. A los cristianos, gloria al Señor, era tan malvado que fue la terrible persecución en ese tiempo, hermano. Mas sin embargo, hermano, eso no invalidaba que el hecho de que la iglesia tenía que orar por su gobernante, que la iglesia tenía que orar por ellos, hermano. Y si buscamos la historia bíblica, si nos metemos y leemos un poco sobre la historia bíblica, la iglesia oraba por esos gobernantes, a pesar de que eran lanzados, hermano, eran vestidos con pieles de animales y eran lanzados, hermano, a los leones. Gloria al Señor. Los cristianos eran torturados, eran muertos. Gloria al Señor. El Nuevo Testamento nos enseña que la iglesia tiene que ser leal, aleluya, al gobierno bajo el que vive.
No exceptuando, hermano, cuando este gobierno le ordene que desobedezca. Gloria al Señor, que desobedezca a Dios. Recordando la primera responsabilidad que tenemos es obedecer a Dios antes que los hombres. Amén, hermano. Eso fue uno de los discursos que dio Pedro. Dijo, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ahora, la razón que da el apóstol Pablo para que oremos por los gobernantes es para que vivamos una vida quieta, reposada, una vida llena de piedad, para que haya tranquilidad. Aleluya, para aquella dignidad, hermano, gloria al Señor. Es para que nuestro gobierno, para que nuestro país, hermano, tenga paz. ¿Queremos paz? Oremos, hermano. ¿Queremos paz? Obedezcamos las leyes. ¿Queremos paz? Vamos a traer paz a través de la oración. No a través de un palo, a través de una espada, hermano, salir a gritar o agarrar una pancarta y salir a la calle. No, hermano, eso es traer guerra. Traer paz, hermano, a través de la oración, a través, hermano, de un canto de alabanza como lo hizo Daniel, ¿verdad? Un canto de guerra. Y a través de ese canto de guerra le estamos diciendo al Señor, Señor, sálvame y sáname. Gloria al Señor, levántate y sálvame. Ahora el apóstol Pablo resalta la importancia de esta exhortación utilizando 4 palabras importantes, hermano. Aleluya, allí la tenemos. Con rogativas, dice el apóstol Pablo, tiene el sentido de un ruego intenso y fervoroso. Con rogativas. Luego él dice, con oraciones. Es la comunicación del hombre con Dios. Eso se basa, hermano, en la seguridad de que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Eso está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Luego él dice peticiones. Describe aquella forma de petición en la que nos dirigimos a Dios como nuestro superior a favor de otros. Dios nos va a indicar de qué manera, con qué tipo de petición vamos a orar. Amén. Y luego él dice acciones de gracia. Esto es un acto de expresar gratitud a Dios por medio del sacrificio en oración. ¿Cómo, hermano? ¿De qué manera? Dios, gracias por mi país, Venezuela. Señor, gracias porque este país ha sido un país de riqueza, un país, Señor amado, donde hay paz. Señor, gracias por este país. Amén, hermano. O sea, expresar esa gratitud a Dios. Gracias porque el estado Mérida es un país hermoso, es una ciudad hermosa. Gracias por la ciudad tal. Gloria al Señor. Y ir especificando, hermano. Gracias porque tenemos el Orinoco, tenemos playa. Dios, gracias porque tenemos río, porque tenemos montaña. Dios, gracias porque tenemos la parte de los Andes. Amén, hermano. ¿Me hago entender? O sea, con acciones de gracia. Gloria al Señor. Lo que Dios desea, hermano, es que constantemente se ore por todo el país, principalmente por aquellos que gobiernan, para que haya paz y piedad. La iglesia primitiva tomó con mucha seriedad, hermano, esta exhortación que le hacía el apóstol Pablo, para que orasen fervientemente por los que estaban en eminencia. Vamos a ver el primer video. Gloria al Señor. Escuche, por favor, es una profecía para Venezuela, traída por el profeta Jorge Rasque en el año 1988. Un peligro inminente sobre este país. Un peligro que Dios me mostró desde los primeros días que llegué. Este país está al borde de un caos. Este país está al borde de una guerra civil en incubación y en crecimiento interno. Hay fuerzas demoníacas que, viendo el potencial del Evangelio, están molestas, y los demonios están creando un ambiente para la confusión y el desasosiego de este pueblo. Hay un momento de crisis. Mientras este país va a pasar por una situación aún un poco más fuerte económicamente, ahorita le puedo decir la última palabra. Pero tengo que decirle que a breve paso, a corto paso, esta tarde yo veía 2 amenazas para Venezuela.
dos amenazas para la iglesia y la economía de este país y la paz de este país. En esta tarde, mientras oraba varias horas, el Espíritu Santo me dio una visión, me dio una visión, y en esa visión me mostró un peligro, me mostró en la visión algo que me sorprendió grandemente, mis amados hermanos. Yo quiero decirle que vi una mujer sobre cuya frente tenía la palabra Babilonia, una mujer que aspiraba a perseguir el Evangelio. Esa mujer llamada Babilonia habla de eso Apocalipsis 17:4, habla de su relación con Roma, con el imperio que ha perseguido a la iglesia. Dios me mostraba un personaje en forma de mujer con la palabra Babilonia en su frente, que decía: cuando yo tome el poder, cumpliré mi pacto con Roma y cerraré las puertas al evangelio de este país. Advertido es esta iglesia para que ore, para que Dios haga su voluntad, porque hay un Dios que ama este país y advierte claramente los eventos que han de venir. Pero a la misma vez y el mismo momento que veía esta visión terminando, el Espíritu Santo me revelaba un hombre montado sobre un caballo bermejo rojo. Apocalipsis capítulo 6 nos habla de esto, y aunque esto se refiere a otra cosa, el Señor me traía la similitud de todo esto. Y en el verso 4 dice: salió otro caballo bermejo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Dios me mostró un hombre montado sobre un caballo rojo bermejo, que traía primero el quitarle la paz, y me dijo: tú ves esto, yo reflejo en lo que hay en la Biblia, pero en este momento de Venezuela Dios me mostró un hombre que de tomar el poder en este país traería la división del pueblo y la violencia y la destrucción de toda la situación económica de este país. Yo hablo como profeta de Dios en esta hora, y le digo que clamen a Dios, y le digo que oren a Dios, porque si esto no, estas dos figuras, la mujer llamada Babilonia y el hombre sobre el caballo rojo que quitaba la paz, mataba y traía violencia, si eso se cumple, el aviamiento no se detendrá, pero habrá batalla y habrá persecución cual nunca ha habido en la historia de la iglesia, y habrá derramamiento de sangre en este país cual nunca ha habido. ¿Qué pasará? Yo no sé. Pero yo vengo a esta asamblea a decirle que la Biblia dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y cosas que tú no sabes. Hoy, no se emocionen, simplemente oren. La oración de una iglesia de rodillas poderosa, los infiernos pueden desbaratarse. Las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Sabe lo que significa eso? Las grandes ciudades antiguas tenían puertas enormes, y se dice que cuando Cristo hablaba decía como que había una puerta en el infierno, una puerta enorme. ¿Y sabe lo que quiso decir? Que la puerta que el diablo pone ahí no puede resistir a la iglesia. La puerta del infierno, la iglesia la rompe, la tritura, no puede resistir el poder de la oración de la iglesia. Esta noche, así dice el Señor: no temáis, manada pequeña, no os conturbéis por espíritu ni por ninguna cosa. Tened paciencia, pueblo mío, que yo oiré la oración de esta iglesia.
Amén, gloria al Señor. Algo que él resalta allí, hermano, es que la iglesia tiene que orar. Iglesia, ora, ora, ora. Es lo que allí se resalta en esta profecía. Y algo que él dice allí, hermano, es que él vio que venía, sintió en su espíritu, percibió en su espíritu que se estaba incubando, ¿verdad? Gloria al Señor, esa es la palabra. Gloria al Señor. Una división, hermano. Nosotros lo sabemos y eso no es de la noche a la mañana. Y la palabra incubarse significa que empieza un proceso muy lento, ¿verdad? Muy lento, hermano. Nosotros sabemos, hermano, y la iglesia del Señor debemos de entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y el Señor le mostró al pastor Alfredo Peña, ¿verdad? Creo que fue usted, ¿verdad? Que le mostró un principado de violencia que se llama Nubis. Ese fue un profeta llamado Rey Castañeda. A él le mostró eso y el mensaje comenzó a rondar, pues, por Amén, gloria al Señor. El mensaje me lo mandó el apóstol Vázquez. Amén. Un principado que se llama Nubis. Y ese principado ha sido enviado para enviar violencia, ira, destrucción, derramamiento de sangre. Hermano, pero la iglesia tiene el poder y la autoridad. Nosotros como iglesia tenemos el poder y la autoridad, y dice la palabra que las puertas del infierno, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. El llamado de Dios, hermano, es que la iglesia nos levantemos a orar, nos levantemos a clamar, a interceder. Y dice el segundo punto, porque es un deber que agrada a Dios. Gloria al Señor. El versículo 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Gloria al Señor, el cual quiere que todos sean salvos y todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la enseñanza bíblica respecto a esta responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia hacia los gobiernos civiles? Primero, Dios desea, gloria al Señor, que las autoridades civiles sean vistas como una institución divina y no como algo profano, gloria al Señor, o algo secular que la iglesia tiene que apoyar. Es una institución divina, hermano, que Dios ha establecido. Gloria al Señor. De no haber leyes y gobierno, se impone la anarquía, lo que significa que todos hacen lo que quieran. Gloria al Señor. Por eso fue que Dios estableció las autoridades civiles, y Dios quiere que nosotros como iglesia la podamos ver como una institución divina. Segundo, la iglesia debe ejercer su derecho civil. No solamente, hermano, el derecho de votar, el derecho de salir, porque muchas veces creemos que como iglesia tenemos que callarnos y quedamos allí sentados. Tenemos el derecho de salir a votar, hermano, pero tenemos un derecho mayor que ese, hermano, que es de levantarnos delante de Dios, de levantarnos delante de esas potestades y principados y de echarlos fuera de nuestro país. Tenemos que tomar el derecho, tenemos que tomar la autoridad que Dios nos concede como sus hijos. Gloria al Señor, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, hermano, gloria al Señor. Y tercero, hermano, que los cristianos, aleluya, que hayan cristianos calificados para ocupar cargos públicos y que ellos vivan una vida verdaderamente comprometida con Dios. Creemos que el cristiano no puede, claro, el apóstol Pablo lo dice, que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. Pero si Dios toma un cristiano, hermano, que guarde su vida en santidad y que ocupe un cargo público, Dios puede honrarlo. Y vamos a verlo bíblicamente, vamos a ver algunos casos que están aquí en la Biblia. Hermano, Dios puede tomar hombres y mujeres cristianos, hombres que se guarden para Él, hombres que Dios vaya a usar, o mujeres que Dios vaya a usar para honrarlo en un cargo, no solamente para honrarlo, sino para usarlo en ese lugar. Gloria al Señor. Debemos de ser ejemplos, es el otro punto. Debemos ser ejemplos de obediencia de las leyes y el pago de los impuestos, hermano. Que nosotros como iglesia no podemos pasar por alto, que tenemos leyes terrenales y que tenemos que obedecerlas.
Y que no solamente eso, sino que la iglesia tiene que pagar sus impuestos. Amén, hermano, y ser de ejemplo. Gloria al Señor. Ahora, hermano, gloria al Señor, debemos de entender, es el otro punto, como iglesia del Señor aquí en la tierra, dos cosas. Gloria al Señor. La primera, nuestros deberes terrenales. Gloria al Señor. ¿Qué dice Romanos capítulo 13, versículo 1? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque han sido establecidas por Dios. También tenemos deberes celestiales. Eso está en 1 de Timoteo capítulo 2, ¿verdad? El versículo 1 y el versículo 2. Exhorto ante todo a que se hagan oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Cuáles son nuestros deberes celestiales aquí en la tierra? Orar, clamar e interceder. Amén, iglesia. Orar para traer la paz. El vecino está muy levantado, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría cómo hablarle para aplacarlo, hermano. Y clamar al Señor por ese vecino, clamar al Señor por ese, quizás aún familiares, hermano. Hay familias que se han dividido lamentablemente, hermano. Dios nos ha llamado a nosotros a traer la paz. Amén. Son nuestros deberes celestiales. Amén, amén. Gloria al Señor. Ahora, hermano, tenemos ejemplos bíblicos, la cual la ayuda de un hijo de Dios fue importante en el gobierno terrenal. Tenemos el caso de José, interpretando los sueños del faraón y recomendando qué medidas debían de tomarse. Eso está en Génesis capítulo 41. El caso de José, cómo Dios lo tomó, hermano. Dios fue tomando a José, Dios lo fue procesando hasta que fue llevado a Egipto cautivo, hermano, allí a Egipto. Y fue llevado encarcelado. De allí lo mandó a buscar el faraón, lo mandó a llamar para que interpretase sus sueños. Gloria al Señor. Él interpretó los sueños, les dijo qué medida debían de tomarse. ¿Y qué hizo el faraón? Lo puso para que preservara al pueblo de Dios. No solamente el pueblo de los egipcios, sino al pueblo de Dios. Amén, hermano. Dios lo tomó a José. No fue casualidad, porque los hermanos lo quisieron vender y se lo vendieron allí, ¿verdad? A uno de la cuadrilla del faraón. No, hermano, fue un propósito de Dios. Dios lo fue procesando para preservar la vida de los egipcios y del pueblo de Dios. Luego tenemos el caso de Daniel, hermano, interpretando y dando consejo al rey Nabucodonosor. Eso está en Daniel capítulo 4 y el capítulo 5. Gloria al Señor. Voy un poquito rápido, hermano, porque hay otros videos. Gloria al Señor. Luego tenemos, hermano, la influencia salvadora de una mujer, hermano, que intercedió ante el rey Asuero. Gloria al Señor. Esther, hermano, se levantó de una mujer de provincia, fue llevada cautiva a Babilonia. Y Dios procesó a aquella joven, una mujer soltera, una mujer virgen, una joven que se había guardado para Dios, que amaba y que temía a Dios. Y Dios la llevó y puso una gracia especial sobre ella y fue llevada con un único propósito, hermano, de preservar la vida de los judíos, del pueblo de Dios. Amén, amén, hermano. Amén. Entonces podemos ver estos puntos, hermano, estos ejemplos bíblicos. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Amén. Hermano, ¿cuál es nuestra oración? Se levantó una mujer, una pastora, ella está en el Trigal, y ella hablaba sobre que en el Palacio de Miraflores hay muchas personas, hay muchos cristianos evangélicos que están sentados esperando un cargo. Y ella decía, debemos de orar por estas personas, porque Dios quiere tomar personas cristianas que de verdad guarden su vida. Ella enfatizó esa palabra, que guarden su vida para Dios, y en su ejemplo y en su vida, ese temor hacia Dios, van a ser usados por el Señor en esos cargos públicos. Hermano, debemos de orar, debemos de pedirle a Dios esto, hermano. Gloria al Señor. Podemos ver como con estos ejemplos bíblicos cómo un cristiano puede traer cambios, hermano, en los destinos de los países. Gloria al Señor. Y lo más importante, en medio de la corrupción de los que ejercen cargos públicos, pueden ser un ejemplo con sus convicciones cristianas. Amén, hermano. Gloria al Señor. Tenemos ejemplos bíblicos acá, ¿verdad?, de cómo un cristiano puede traer cambios, hermano, radicales. Amén, hermano, en los países. Gloria al Señor.
Luego, hermano, el tercer punto es lo que Cristo ha hecho. En el versículo 5, el versículo 7 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Aleluya, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate de todos. Gloria al Señor. En estos versículos, hermanos, se encuentran varias afirmaciones. Pero acá hay algo importante que yo quiero explicar. Cuando dice que se dio en rescate de todos. Yo busqué, gloria al Señor. Aleluya. Cuando habla de rescate, gloria al Señor. Aleluya. Conviene explicar la palabra rescate. Significa del griego lutrón. Equivale al dinero que se paga para rescatar esclavos. Levítico 19:20. Para rescatar cautivos. Isaías 45:13. Y para rescatar vida. Éxodo 21:20. El Señor Jesucristo explica su servicio mesiánico como un ofrecimiento de su vida en rescate de muchos. ¿Cuál fue el propósito del Señor Jesucristo? Vino para el rescate de muchos. Gloria al Señor. Ahora, la palabra allí afirma, hermano, algunas verdades. Se afirma que existe un solo Dios, porque hay un solo Dios. Gloria al Señor. Luego se afirma categóricamente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Gloria al Señor. Tercero, aleluya, se afirma que Cristo es mediador efectivo entre Dios y los hombres. Y luego en el versículo 7 dice, constituyó a Pablo el predicador de esta gran noticia. Gloria al Señor. Aleluya. Pablo fue constituido y fue identificado, gloria al Señor, en su ministerio, hermano, como siervo esclavo de Jesucristo. Eso está en Tito capítulo 1, versículo 1. Luego también Pablo fue identificado como apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Romanos 1:1. Luego también, hermano, Pablo fue apartado o fue identificado como ministro de Jesucristo. Romanos 15:16. Gloria al Señor. Ahora la palabra dice, gloria al Señor. Hermano, sobre esta reflexión que he traído en esta mañana, porque para poder presentar los videos, Dios trajo la palabra de reflexión. La importancia que tiene la iglesia independientemente de quienes ocupen los cargos públicos, me guste o no me guste. Pero la iglesia, hermano, tiene una importancia muy grande independientemente de quienes estén ocupando los cargos públicos. Me guste o no me guste, la iglesia tiene un deber. La iglesia ha sido llamada como una responsabilidad, como un deber, hermano. Exhorto ante todo, dice el apóstol Pablo, a que se hagan oraciones, a que se hagan rogativas, a que se hagan clamores, a que oren. Les exhorto a que oren por los gobiernos, por los que están en eminencia, por los reyes, dice, y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y tranquilamente. Queremos un país tranquilo, queremos paz, queremos vivir tranquilamente. ¿Cuál es nuestro deber? Orar, clamar e interceder delante de la presencia de Dios, porque Dios es el que trae paz. Dice, hermano, la palabra del Señor, mi paso dejo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo anuncia una paz ficticia, pero Dios anuncia una paz verdadera. Amén, amén, hermano. Gloria al Señor. La iglesia debe de orar. Aleluya. Gloria al Señor. Es el deber de todo cristiano. Aleluya. Por la sencilla razón de que las autoridades civiles han sido instituidas por Dios para la buena marcha de las naciones, mientras que las leyes terrenales no interfieran con las de Dios. La obligación de todo cristiano es estar sujeto a ello. Gloria al Señor. Mire lo que dice. Aleluya. Hermano, me impacta esta palabra.
En Isaías capítulo 60, versículo 1 dice, aleluya, por amor a Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, aleluya, y su salvación se encienda como una antorcha. Vamos a parafrasear esta palabra, este versículo en esta mañana, y podemos todos decir, por amor a Venezuela, por amor de Venezuela no callaré, y por amor de mi país no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Que todos se manejemos a esta palabra y podemos decirle a Dios, Dios, por amor a mi país no voy a descansar de orar, no voy a descansar de clamar, de interceder por amor a mi país, por amor a mi familia. Hermano, ¿usted cree que a la familia de uno no le preocupa? ¿Cuántos tienen familia afuera? Levanten su mano los que tienen familia afuera. Hermana Sara, ¿dónde está su familia? En Táchira, hermano. ¿Usted cree que la hermana Sara no está preocupada por la familia en Táchira? Que es uno de los estados más afectados, hermano. Táchira, Mérida. Hay una hermana que conocimos en Mérida cuando fuimos a Tobar. Ella vende en el mercado y ella, hermano, mire, yo le escribo un mensaje y ella me llama enseguida y me dice, pastora, ore, pastora. No encontramos cómo trabajar aquí en el mercado, salgo una hora y regreso corriendo porque nos sacan de aquí. Oren, pastora, yo nunca había visto a Mérida como lo estamos viendo ahorita. Hermano, gloria al Señor. Su familia, hermana Norma, ¿dónde está su familia? Amén. 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 Ella vino para la parte de la sobrina y se portó con ella. Amén. Bueno, hermano, quizás no le pregunté a todos los que levantaron sus manos, pero sí puedo decirle que cuál es su deber, orar. Nos levantamos, oramos. Señor, bendice a mi país. Señor, mira Venezuela, toma el control, Señor. Señor, clamo por mi país, levantarnos. Gloria al Señor por nuestro país, Venezuela. Gloria al Señor. Vamos a ver los otros videos, hermano. Y mire estos videos, escuche, hermano, escuche, que no solamente son profecías de destrucción, porque Dios no trae palabras de destrucción. Dios trae palabras, hermano, de restauración sobre Venezuela, de levantamiento sobre nuestro país. Vamos a escuchar, hermano, a escuchar el audio, ¿verdad? Primero, aleluya, el video de esta profeta se llama Cindy Jacob, una mujer de Dios, una profeta de Dios. Bájale un poquito más, bájale. Vamos a ver si bajándole se escucha. Es el avivamiento, hermano, en el año 2000 en Guatemala. Gloria al Señor. Ha venido un mover sorprendente sobre Venezuela. Demostró un río de Dios lo que hizo por Venezuela. ¿Por Venezuela? ¿Dónde están los líderes de Venezuela? Hagan aquí. Hagan aquí a la plataforma. No Venezuela, no. Si eres pastor, todos esos pastores de Venezuela. Aquí rápido. Ungieres. ¿Quién es tu más que salga con Ungieres ahora?
Dice Samarela, la economía de Venezuela. Amén. Quiero hacerlo ahora. No quiero esperar mañana. Quiero hacerlo ahora. Venezuela. Ahora. Ahora es tu hora. Ya. Este es tu día. Tómalo. 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 Este es tu día. Recíbelo. Recíbelo. Reciba. Allí, hermano, que Dios ha llamado a Venezuela a ser cabeza y no cola. Amén, hermano. Y Venezuela, hemos visto como Venezuela ha bendecido a otros países. Siempre Venezuela lo ha hecho y lo seguirá haciendo, hermano. Porque Dios así lo ha dicho. Gloria al Señor. Dios así lo ha establecido. El otro. Gloria al Señor. Hay otra parte que dice que Dios ha levantado a Débora. Débora son mujeres que Dios ha levantado en Venezuela para orar e interceder, hermano. Gloria al Señor. Y aquí vemos Débora. Amén. Dios ha levantado a Débora en esta iglesia. Gloria al Señor. Así que vayan orando sus amigos. Y el Señor dice, Venezuela experimentará el avivamiento que prometí. Y el Señor dice, hay una gran guerra, pero el enemigo no vencerá. El marxismo no vencerá. Porque yo voy a ser Señor de Venezuela. Así que no pierdan la esperanza. Y sepan esto. Hay un movimiento secreto en la tierra que
que yo he colocado, que va a destruir las obras del enemigo. Y cuando esto suceda, los jóvenes se levantarán y ellos van a cambiar la nación. Amén, gloria a Dios. Habrán demostraciones en los campos universitarios, pero no se preocupen por estas demostraciones, porque solo son dolores de parto de la revolución espiritual que traerá el gran avivamiento, dice el Señor. Aleluya, amén. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y pregunto yo en esta mañana, ¿se ha cumplido esta profecía o no se ha cumplido? Amén. ¿Quiénes se levantaron, hermanos, con revoluciones en las universidades? Los jóvenes, los estudiantes. Pero dice la profecía, ¿verdad? Pero no se preocupen por esto, porque yo he colocado, yo he traído un movimiento sobre la tierra. ¿Cuál es ese movimiento, hermano? El movimiento de la iglesia, el clamor y la intercesión de la iglesia. Amén. Y dice, gloria al Señor, que nos traerá gran esperanza. Aleluya. Amén. Aleluya. Bájale volumen, Eliezer. Si la quieren volver a ver, bájale volumen y se vuelve a colocar. Gloria al Señor. El reproductor, hermano. Aleluya. Venezuela ha sido llamada, hermano, un país de traer un gran avivamiento. Aleluya. Aleluya. Voy a invitar a la iglesia a orar mientras se va corriendo no es un video en sí, es una canción, es una alabanza que prepararon varios cantantes, músicos del Señor, gloria al Señor. Dios le dio la letra y ellos van cantando, van hablando sobre Venezuela. Le invito a la iglesia a estar sobre sus pies. Hermano, gloria al Señor. Hemos visto aquí grandes verdades. Amén, por la palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Por la palabra Dios nos habla, gloria al Señor, de las instituciones que han sido establecidas por Él. El deber de todo creyente de orar por los que están en eminencia, que se hagan oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracia para que haya paz sobre nuestro país, porque esto es un deber de todo, porque esto es bueno y agradable ante los ojos de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Y hemos hablado, ¿verdad?, en esta mañana de ejemplos bíblicos, de hombres y de mujeres que han traído, aleluya, esa bendición y esa paz. Aleluya, la trajeron por un tiempo, en el tiempo, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, gloria al Señor, o en el tiempo de la iglesia, en el Antiguo Testamento, en el caso de José, en el caso de Daniel y en el caso de la reina Esther. Pero en este tiempo Dios te ha levantado a ti y me ha levantado a mí. Te ha levantado a ti, mujer, como una Débora. ¿Y qué hizo Débora, hermano? Peleó esa gran batalla. Débora, ¿verdad? Cuando Josafat no quería salir a la guerra porque tenía temor de ir a la guerra, ¿a quién buscó? A Débora. Porque no solamente Débora intercedía, sino que Débora, hermano, clamaba allí. Débora peleaba, peleó esa gran batalla. Y Josafat tuvo una gran victoria porque hubo una mujer, Débora, que se levantó a clamar e interceder. Amén, hermano, delante de la presencia de Dios. Gloria al Señor.